Continuamos con nuestra agenda. Estamos en el Foro de Salud de la Guía de Bienestar, todo sobre la diabetes. Gracias por continuar con nosotros. Y recuerde, tenemos 2 hashtags, Foro de Salud y todo para la diabetes, para que compartan los comentarios y por supuesto suban las fotos en sus redes sociales. La siguiente conferencia es un espacio presentado por PharmaLife y Bedoyecta. Y damos la bienvenida al doctor Alex Manuel Solís Álvarez. Él es médico cirujano, maestro en ciencias y especialista médico en Bauch Health. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y él nos va a hablar sobre el complejo B, su importancia y beneficios en la diabetes. Adelante, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Qué bueno que están todos por acá. Es muy importante justamente hablar de estos temas porque básicamente la diabetes, ya lo sabemos, es una enfermedad que está por todos lados, y cuando nos referimos a por todos lados es que todo el mundo tenemos, ¿no?, un conocido con diabetes, en la tele lo vemos, nos cuesta también mucho en la cuestión monetaria, en los servicios de salud. Entonces es muy importante seguir hablando de diabetes y sobre todo qué podemos hacer para, pues, aminorar un poquito estas complicaciones que pueden haber, ¿no? Por eso nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de las vitaminas, de la importancia justamente del complejo B para la atención de la diabetes, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, sabemos, mucho siempre se habla de las vitaminas, ¿no? La abuelita siempre nos dice que sabemos que son buenas las vitaminas, pero de repente no sabemos qué son las vitaminas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esto, o sea, qué son, para qué sirven, cuáles son las vitaminas que vamos a encontrar, por ejemplo, en Bedoyecta, ¿no? Entonces, vamos a ver la importancia, por ejemplo, de esto. Aquí un poquito de mi background. Yo ya me diste el favor de presentarme. Soy médico cirujano por la UAM Xochimilco. Tengo maestría en ciencias sociomédicas por parte de la UAM, por la UNAM, perdón, y actualmente me desarrollo como especialista médico en laboratorios Bausch Health, ¿no? Entonces, sí, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, hablábamos de la importancia de las vitaminas, ¿no? En general, las vitaminas sabemos que son muy, muy importantes, aunque no sepamos de repente muy bien a ciencia cierta qué son, ¿no? Entonces, ¿qué tan importantes son que por lo menos 3 premios Nobel se han ido dedicados a la investigación de las vitaminas, ¿no? Sabemos que los premios Nobel, pues, son los premios a nivel científico más importantes a nivel global, ¿no? Creo que todos conocemos este tipo de premios. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, qué premios se han dedicado a esto, ¿no? Primero, pues, en 1934, básicamente fue cuando se empezaron a descubrir las vitaminas, porque antes sabíamos que si comíamos teníamos nutrientes, ¿no? Siempre, otra vez, las abuelitas dicen que saben mucho de medicina, a lo mejor no saben tanto de fisiología y de farmacología, pero las abuelitas siempre saben mucho de medicina, ¿no? Entonces, justamente sabíamos que los alimentos nos dan muchos nutrientes, pero no teníamos identificados bien a ciencia cierta cuáles de estos nutrientes eran, ¿no? Entonces, justamente en 1929, ya cuando se empiezan a identificar las vitaminas, pues se dio el primer premio Nobel por descubrirlas, ¿no? Ya después, en 1934, pues ya se empezó a ver la importancia de estas vitaminas, ¿no? Porque sabíamos que existe una enfermedad que se llama anemia perniciosa, y que cuando nosotros nos alimentábamos o alimentaban, en este caso fueron experimentaciones con perros, se les daba hígado. Sí, puede parecer a lo mejor de repente muy burdo, pero en ese tiempo, recordemos que era el tiempo de la entreguerra, ¿no? Se veía que si le damos hígado, por ejemplo, a los perros se les quitaba la anemia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Entonces se vio que justamente dentro de los hígados venían esta vitamina B12, y justamente ha sido un premio Nobel por encontrar esto, ¿no? Un tratamiento efectivo justamente para la anemia. Posteriormente, ya en 1964, ya 30 años después, ¿no? Se identificó básicamente la molécula de la vitamina B12, y es cuando se da el tercer premio Nobel. ¿Qué quiero que quede claro con esto? Que bueno, las vitaminas son súper importantes en la ciencia, siempre, ¿no? O sea, y tan es así, pues, que ya vimos estos 3 premios que se dieron, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar entonces a hablar de qué es el complejo B, ¿no? Porque sabemos que las vitaminas, luego complejo B, el complejo B son vitaminas, sí. El complejo B es un conjunto de 8 vitaminas, justamente, que son hidrosolubles. ¿Cuál es lo importante decir que son hidrosolubles? Que están en el agua, ¿sí? Sabemos que somos nosotros por lo menos 70% de agua, o eso es de repente la cifra que conocemos nosotros. Entonces, si somos 70% agua, pues muchas de estas vitaminas se van a encontrar en el agua, ¿no? Donde tenemos agua, pues básicamente en la sangre, en el sudor, también un poquito en la orina, ¿no? En las heces fecales también tenemos mucha agua ahí. Entonces, siempre que estemos nosotros perdiendo líquidos, o sea, agua, vamos a estar también perdiendo vitaminas.
¿ok? Eso es muy importante, entonces la importancia también de estarlas recuperando, muy importante decir esto, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la función de las vitaminas? Otra vez, sabemos que son buenas, pero no sabemos para qué sirven, ¿no? Solamente sabemos que tenemos que tomarlas, ¿sale? La importancia justamente de las vitaminas entonces tienen básicamente dos, en particular el complejo B. La primera es que, bueno, nos sirve para la energía, para producir energía, ¿no? Entonces nosotros cuando comemos, nos comemos para tener energía, ¿no? Pero esa energía, pues básicamente no llega así de que yo me como una piecita de pollo y ya tengo energía, ¿no? Sino que esto el cuerpo lo empieza a convertir en macronutrientes, que son la glucosa, que son las proteínas, que son las grasas. Entonces las vitaminas justamente sirven para que todos los alimentos que estemos nosotros consumiendo, el cuerpo los convierta en macronutrientes y estos macronutrientes a su vez los convierta en energía. ¿Ok? Por eso es muy importante las vitaminas, sobre todo las del complejo B, para la obtención de energía. ¿De acuerdo? Y energía, dígase, para levantarme yo en la mañana, ¿no? Para irme a trabajar, pero también, por ejemplo, para las funciones que tienen nuestros órganos internos. Por ejemplo, el corazón. Sabemos qué pasa si el corazón se cansa y se detiene. Pues hasta ahí llegamos todos, ¿no? Entonces, pues el corazón está todo el tiempo latiendo, entonces todo el tiempo requiere energía. También el hígado requiere mucha energía, ¿no? Entonces, esta energía también nos sirve para ese tipo de funciones, no solamente el salir a correr en la mañana, el levantarnos por la tarde y todo lo que sabemos que hacemos, ¿no? Sino que nuestros órganos todo el tiempo van a requerir energía y esa energía también es muy importante para esto, las vitaminas del complejo B, ¿no? La segunda opción, o la segunda función que tenemos más importante también es para las funciones cognitivas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cerebro y los nervios, sobre todo. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar más de eso en detalle, pero es la que yo les voy a hablar más a profundidad sobre esta plática, ¿no? Y que tiene que más ver con la diabetes, o sea, toda la cuestión de estar pensando, de las sensaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo un poquito de frío porque yo soy más de climas cálidos, pero entonces esta sensación de frío yo la siento a través de los nervios, ¿sí? Si tengo hambre, si tengo sed, también funciona a través de los nervios básicamente están por todos lados, ¿no? Y son como cablecitos. ¿Qué pasa cuando un cable empieza a funcionar mal? Pues también empieza a funcionar mal pues todo, ¿no? Una computadora, por ejemplo, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? ¿Qué pasa si una computadora de repente un cablecito se le descompone? Pues empieza a fallar y el cuerpo es igual, ¿no? Si los cablecitos que tenemos, que en este caso son los nervios, empiezan a fallar, pues bueno, pues también empieza a fallar todo. Entonces, por eso es muy importante las vitaminas para este tipo de funciones, ¿no? Aquí están, pues básicamente las vitaminas del complejo B que ya les comentaba son 8, aquí están todos sus nombres y pues ¿de dónde las vamos a obtener? Básicamente, pues de la dieta, ¿no? Por eso es también muy importante una dieta adecuada. Las vamos a obtener de las frutas, de las verduras, de los granos, ¿no? O sea, granos en el pan, por ejemplo, que es muy importante que tiene que ser integral, ¿no? Para que tengamos la mayor cantidad de proteínas. Hay una en particular que es la vitamina B12, que no la vamos a obtener de más que de las carnes, de los huevos, de la leche. Entonces, por eso también los pacientes, por ejemplo, que son veganos, que son vegetarianos, que ahorita está como muy de moda, es muy importante que estén suplementándose también con este tipo de vitamina, ¿no? La vitamina B12, ¿no? Entonces, todas las vitaminas las requerimos en mayor o menor medida, todas son importantes, ¿sí? No hay como que una sea más importante que la otra, por eso es importante también tener una alimentación balanceada y que estemos comiendo básicamente de todo, ¿ok? La siguiente diapositiva, por favor, para seguir hablando de las vitaminas del complejo B. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, nosotros tenemos una deficiencia, ¿no? Que es muy frecuente? Ya decíamos, las vitaminas tienen dos funciones, la cuestión de la energía y la cuestión de los nervios, ¿no? De la cognición. Entonces, pues si tenemos deficiencia, pues vamos a tener obviamente fallas a estos dos niveles. Nos vamos a sentir sin energía, nos vamos a sentir fatigados, inclusive nos vamos a sentir, bueno, podemos presentar también enfermedades como anemia, ¿no? Ya decíamos que justamente así fue como se descubrió las vitaminas del complejo B, entonces podemos presentar también enfermedades como anemia, ¿no? También en la cuestión cognitiva nos vamos a sentir con mucho sueño, nos vamos a estar distrayendo todo el tiempo, se nos va a caer el cabello, no sé, tenemos mucha sintomatología que de repente a lo mejor nosotros decimos, pues es el estrés, ¿no? Es esto, es lo otro, pero realmente puede ser que tengamos alguna deficiencia de estas vitaminas y que no nos estemos dando cuenta, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar entonces de que hay, o sea, sí podemos tener un riesgo de tener estas deficiencias, pero hay pacientes en particular que tienen todavía mucho más riesgo de tener deficiencias, ¿no? Ya hablamos de los pacientes que son vegetarianos, que son veganos, que te pueden tener más riesgo de tener deficiencia de vitamina B12,
Pero en particular, y estamos hablando de diabetes, ¿no? Entonces hay que hablar de eso. Los pacientes que tienen diabetes sabemos que, bueno, toman muchos medicamentos y son polirrecetados, entonces están tomando todo el tiempo que el medicamento para la diabetes, luego un medicamento para que no le dé ardor, el medicamento para la diabetes, luego tiene complicaciones, entonces le dan otro medicamento y otro medicamento y otro medicamento. Entonces muchas veces los medicamentos también lo que hacen es que restringen cómo se absorben los nutrientes en el intestino. ¿Sí? Entonces, uno de estos nutrientes que se ve limitado por la absorción es justamente de la vitamina B12. En particular, la metformina limita mucho la absorción de la vitamina B12. ¿No? Entonces, todas las metforminas, ¿sí? Todas las metforminas, no hay como que una que en particular, sino que todas las metforminas. Entonces, pues si tenemos, aquí está una disyuntiva, ¿no? Porque tenemos que tratar la diabetes y muchas veces, no siempre, pero muchas veces la diabetes se trata con metformina. ¿No? Entonces, por otro lado, tampoco podemos limitar tanto la absorción de estas vitaminas, pero no le vamos a dejar de dar el medicamento para la diabetes. Entonces, ahí entra una disyuntiva, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Sí? Entonces, vamos a ver la importancia justamente de eso en la siguiente diapositiva que veamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia justamente entonces de esto? ¿No? Hablábamos de las vitaminas y su importancia para el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, justamente hay algo que se llama neuropatías, ¿ok? Que son todas las enfermedades que pueden afectar a los nervios, ¿sí? A los nervios periféricos, o sea, de las manitas, de los pies, y mucho está relacionado con el pie diabético, ¿no? Que es una de las complicaciones, pues, más peligrosas de la diabetes, ¿no? Y muchas de estas veces está dado justamente por una disfunción de los nervios. Entonces, otra vez, sí necesitamos a las vitaminas, ¿sí? Para mantener adecuadamente nuestros nervios, pero la metformina está limitando la absorción o muchos otros medicamentos están limitando la absorción, pues entonces entramos en una disyuntiva ahí, ¿no? ¿Y qué tan frecuentes son las neuropatías? Porque de repente decimos, bueno, a lo mejor pues no es tan frecuente. Veamos aquí en esta imagen cómo el 50% de los pacientes con diabetes puede llegar a presentar neuropatía. Sí, eso es muy frecuente en estos pacientes. En la población general, pues más o menos habla que un 7%, pero hacemos la conversión, si decimos que más o menos los pacientes con diabetes en México son el 13% y que la mitad de estos pueden tener neuropatías, pues sí, más o menos ahí nos da el 7%, ¿no? ¿Qué malestares podemos tener con estas neuropatías para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos este tipo de problemas? Pues podemos tener sensación de pies cansados, por ejemplo, choques eléctricos, podemos tener sensación de hormigueo, quemazón, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho como ponerlo siempre en contexto, porque de repente hablamos de los síntomas y de las complicaciones, pero imagínense una persona, hablábamos hace rato del ambiente laboral, ¿no? O sea, la importancia de la diabetes para el ambiente laboral. Imagínense una persona que se tiene que levantar todos los días por la mañana, irse a trabajar y que el primer paso que da en la mañana siente piquetes, ¿no? O está parado haciendo su trabajo, no sé, en una oficina, y esté sintiendo como hormiguitas que le pasan por los dedos, por los pies. Entonces, muy molesto. ¿Y esto en qué afecta? En que afecta la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque muchas veces los médicos nos enfocamos en solamente tratar las enfermedades. Y el trabajo del médico no es ese. El trabajo del médico tiene que ser integral, ¿sí? Y atender la salud, procurar que nuestros pacientes estén lo más saludables posible, ¿no? Esto puede englobar también el estar atendiendo una enfermedad, pero no solamente es eso, sino que tenemos nosotros que procurar que nuestro paciente se sienta bien la mayoría del tiempo y que esté bien la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, ahí empezamos ya a ver más o menos la importancia que tienen las vitaminas en la atención de la diabetes. Ahora, hay 3 vitaminas del complejo B que son particularmente importantes entonces para la atención de la diabetes, que son la vitamina B1, la vitamina B6 y la vitamina B12. ¿No? Que ahorita vamos a ver básicamente las funciones que tienen, ¿sí? Que estas se llaman las vitaminas neurotrópicas, que básicamente se llaman neuro porque tienen que ver mucho con los nervios y trópicas porque tienen muchas funciones, ¿ok? Vemos en la siguiente diapositiva, por favor, cada una de ellas, cuáles son y la importancia que van a tener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, está la tiamina, que es la B1, que justamente es fuente de energía para los nervios, ¿ok? Los nervios, ya decíamos, requieren energía porque son cablecitos. Entonces, estas células requieren también energía y la vitamina B1 les va a dar un aporte energético a estos nervios para que estén funcionando bien, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, me pasa un roce del pantalón,
que sienta yo que me está rozando el pantalón, porque ya sabemos que muchas de las complicaciones que se pueden llegar a presentar en los pacientes con diabetes es la falta de sensibilidad y es justamente por unos daños a los nervios, ¿no? Entonces, la vitamina B1 le da un aporte energético a las células nerviosas, sirve como antioxidante, ¿sí? Todas las moléculas que están ahí dañando los nervios nos sirve para erradicarlas y pararlas, y también regula los impulsos nerviosos, ¿no? Un cable, por ejemplo, si yo ahorita se me ocurre cargar mi teléfono y me conecto al poste de luz que está allá afuera, pues evidentemente me voy a dar un choque eléctrico, ¿no? Porque pues no es la cantidad de energía adecuada. Lo mismito pasa por los nervios, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, si todo el tiempo está liberando esa energía en los nervios, pues es mejor, pero no siempre. Entonces hay que regular estos impulsos nerviosos que tenemos y justamente la vitamina B1 nos sirve para esta función, ¿no? La vitamina B1 la podemos encontrar sobre todo en las frutas, en los cítricos y también en las, pues sí, las legumbres, en los vegetales de hoja verde, ¿no? La siguiente, por favor, vamos a ver también la importancia de la vitamina B6, que es la piridoxina, ¿no? Que incrementa el flujo de neurotransmisores. ¿Esto qué son los neurotransmisores? Pues básicamente son las moléculas con las cuales el cerebro se va a estar comunicando, ¿no? Tenemos muchísimos neurotransmisores y entonces mientras nosotros estemos secretando estas hormonas y estas moléculas que están dentro de nuestro cerebro, pues también el cerebro va a estar muy saludable, ¿no? También es un neuroprotector, también protege las células nerviosas justamente de todos los impulsos, ¿sí? De los golpes, de la toxicidad. Por ejemplo, la diabetes genera un estado de que la glucosa está muy elevada en la sangre y esto también daña los nervios. Entonces, la vitamina B6 protege a nuestros nervios para que no se vean dañados por tanta glucosa que está en la sangre, ¿no? Y también mantiene el metabolismo. Otra vez le da aporte energético a nuestras células nerviosas, ¿vale? La siguiente, por favor. Y por último, pues tenemos la vitamina B12, la cobalamina, ¿sí? Que promueve la formación de la mielina. Si vemos, nosotros todos los cablecitos que veamos, inclusive el cargador de nuestro teléfono, va a tener un recubrimiento de plástico, ¿ok? Esto es para que el impulso no nos dé toques, ¿sí? Para que también el impulso se mantenga por donde tiene que ir. Los nervios tienen un recubrimiento muy similar que se llama mielina, ¿sí? Y tiene unas vainitas de mielina que esto cubre que los impulsos nerviosos no vayan de un lugar a otro, no estén brincando y tengan que llegar a donde tengan que llegar. Bueno, la vitamina B12 se encarga de la formación de este recubrimiento, entonces mientras mantengamos este recubrimiento, nuestros nervios también van a estar muy sanos. ¿Ok? Reduce la degeneración, ¿sí? O sea, hace que los nervios no se degeneren tan rápido y bueno, también ayuda a que las células no se mueren tan rápido, ¿ok? La podemos, ya lo dijimos, encontrar en la carne, en los huevos, en la leche. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, justamente la combinación de estas vitaminas hace que todos estos mecanismos que ya vimos tenga una sinergia, o sea, que combinen su acción, que se haga más fuerte y que nosotros podamos utilizarla para la cuestión clínica. La siguiente diapositiva, por favor, justamente para la regeneración de los nervios, ¿ok? Y bueno, esto no lo digo yo, no lo dice el doctor Alex Solís de Bauscheld, sino que tenemos mucha evidencia científica del uso de estas vitaminas en los pacientes. En particular, hay un artículo o una investigación científica muy reciente que se hizo en 2024, que justamente se hizo en pacientes que tenían diabetes, que tomaban metformina de mucho tiempo, y se vio qué es lo que les pasaba si les dábamos un complejo de vitaminas de B1, B6 y B12, ¿vale? Esto lo pueden consultar cualquiera, está en internet desde libre acceso. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a empezar a ver los resultados que vimos, ¿no? Por ejemplo, pues no es difícil pensar que los niveles de vitamina B12 no se elevaron, evidentemente. Esto, aquí viene ya sé la primera pregunta. Doctor, ¿las vitaminas muy altas no son tampoco malas? No. Hemos visto que ya decíamos que las vitaminas del complejo B en particular se pueden eliminar por la orina, se pueden eliminar por los líquidos, entonces estas no son tan fácil que se almacene. Por lo tanto, son muy seguras y no va a causar toxicidad en los pacientes, ¿no? Entonces vemos aquí, después de este estudio que se hizo, los niveles solamente se restablecieron y qué beneficios clínicos vamos a tener por los pacientes, ¿no? Porque a lo mejor mis niveles de vitamina están muy altos, pero eso qué tiene que ver conmigo en el día a día o qué tiene que ver con los pacientes que yo voy a ver en el consultorio. Por ejemplo, aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver también esta gráfica muy interesante, ¿no? Que habla de la sensación de calambres que tenían al principio del estudio. Veamos, casi la mitad de los pacientes tenían calambres y al finalizar el estudio, pues básicamente se redujo a la mitad de este porcentaje, ¿no? Luego, los que sentían debilidad, hablábamos hace un momento de la debilidad, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Nosotros le exigimos a nuestros pacientes con diabetes que salgan, que hagan ejercicio, que trabajen, que lleven una vida normal, pero si los pacientes no tienen energía, ¿cómo les pedimos nosotros como profesionales de salud esto?
¿no? Entonces tenemos que dar un aporte también de energía a nuestros pacientes para que pues lleven una vida normal, ¿no? Y entonces aquí vemos también ese porcentaje que solamente un 9% después de que se les dio el tratamiento presentaban debilidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver también la presencia de fatiga, que es también como esta sensación de que se sienten cansados sin ninguna razón aparente, también disminuyó muy significativamente después del estudio, y un hallazgo es que también a esos pacientes se les caía un poquito menos el cabello, ¿no? Entonces vemos como si clínicamente pudimos ver la mejoría en esos pacientes. ¿Vale? Entonces en la siguiente diapositiva, por favor, también vamos a ver cómo se recomienda que sea este aporte de vitaminas, ¿sí? Vamos a básicamente ver nosotros si tenemos un paciente en riesgo de que tenga deficiencias, ¿no? O sea, si es un paciente con diabetes que toma metformina, que tiene algún otro riesgo, ¿no? Ya decíamos hace rato de los riesgos que puede haber. Entonces, la terapia de mantenimiento vía oral, ¿sí? Es buena o se puede mantener si el paciente no tiene sintomatología. En dado caso que ya tenga sintomatología, como ya vimos, piquetes, sensación de calambres, sensación como de hormigueo, toda esta sintomatología que va a presentar el paciente, pues ya tenemos que dar una carga con vitamina intramuscular o inyecciones, ¿sale? Para que esto sea la represión mucho más rápida y tenga mucho menos síntomas el paciente, ¿vale? Aquí vemos también, por ejemplo, tenemos muchos productos en el mercado, ¿no? Pero ahí en particular ya decíamos que entre más sea la combinación de estas vitaminas, pues obviamente que va a ser mucho mejor, ¿no? Y por ejemplo, Bedoyecta cápsulas, en este caso sí cumple con los requerimientos que tenemos de estas vitaminas para el día a día, ¿ok? Entonces, no es que no nos tengamos que preocupar por llevar una dieta adecuada, pero con un solo producto ya vamos a cubrir todos los requerimientos que va a tener nuestro paciente, entonces va a ser mucho más fácil que tenga una vida saludable y mucho más difícil que llegue a presentar una neuropatía, ¿ok? Entonces ya para terminar, justamente siempre que acudir con el médico, siempre es el que va a saber cuál es la dosis, cómo debemos de tomárnosla, qué producto o qué otro producto podemos estar tomando, y ya para finalizar como conclusiones, pues ya nos tenemos que llevar a la casa. En la última diapositiva, por favor. Pues el complejo B es un conjunto de vitaminas, no es solamente una vitamina, son un conjunto de vitaminas que van a tener funciones energéticas, sí, o sea, la energía, pero también para nuestros nervios, ¿ok? Y el tratamiento del complejo B, pues no solamente se tiene que utilizar para sentirnos con más energía, para sentirnos más vivos, sino que también va a tener una repercusión en la atención de enfermedades como puede ser la diabetes, ¿no? Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran que Gracias. revisemos. Gracias, doctor. Dos preguntas, por favor. Este, ¿Hay algún horario más recomendable para ingerir la bedoyecta en las mañanas, mediodía, antes de dormir? ¿Cuándo es más efectiva? En sentido estricto, no hay como algún horario que sea mejor porque las vitaminas se absorben bien siempre. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos que nos dé más energía, ¿cuándo queremos que nos dé más energía? Pues por las mañanas, ¿no? O en la tarde, ¿no? Entonces, siempre la dosis y el horario va a ser dependiendo del médico, pero si lo que queremos es que nos dé un poquito más de energía, pues lo más conveniente va a ser tomarlo por la mañana, ¿no? O por la tarde, más o menos a mediodía, y no importa si es con los alimentos o en ayuno, ¿sí? No, eso no va a importar mucho de la absorción, pero sí, básicamente eso va a ser el horario que nosotros nos va a beneficiar un poquito más a lo mejor, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos acá la segunda pregunta. Muy buenas tardes, doctor. En mi caso, yo tuve una condición, en específico por la edad y me recetaron vitaminas. Esto ya fue hace tiempo, pero yo puedo sugerirle al médico que ya me pueda recetar en este caso el Bedoyecta para seguir teniendo vitaminas, ya que sí tuve una condición de perder bastante sangre, tenía hemoglobina a ocho llegué y estaba a nada de tener leucemia, me dijeron. En este caso, ¿lo puedo seguir tomando? No Sí, en tengo. este caso, pues no es como que sugerirle al médico, siempre todas las decisiones que tenemos con nuestro médico tienen que ser habladas, ¿no? O sea, no es tanto como que vayamos al médico para que nos diga qué hacer, ¿no? Pero tampoco es que nosotros le vayamos a decir al médico, oye, mándame esto, ¿no? O sea, tiene que ser una plática y decisiones en conjunto, ¿no? Esto es lo que más se ha visto que tiene beneficio para los pacientes. Ahora, las vitaminas del complejo B sí tienen mucho que ver también con la formación de eritrocitos, sobre todo el folato, o sea, el ácido fólico también es parte del complejo B. Bedoyecta cápsulas tiene ácido fólico y cumple con los requerimientos que necesitamos todos los días. Entonces, sí,
sí le podemos platicar al médico, oye, ¿sabes qué? Mira, yo me informé, leí y pues creo que a lo mejor el complejo B me podría ayudar, pero sí la decisión tiene que ser en conjunto, ¿no? O sea, nosotros no vamos a decir al médico qué hacer, ni el médico nos va a decir así, tienes que hacer esto, ¿no? Sino que puede ser platicado y el médico valorará si es necesario o no es necesario, ¿no? Exacto. Una pregunta más por acá. Buenas tardes, doctor. En mi caso, en mis últimos estudios, salí muy baja en vitamina D. Ahorita, pues no lo mencionó en lo que es la composición, ¿no? Del complejo B. Pero bueno, sí ya tengo una dieta alimenticia que me puede apoyar. Mi pregunta es, ¿la Bedoyecta me apoya en algo a esta situación de la falta que tengo, pues muy baja, me dijeron, de vitamina D? En este caso, Bedoyecta no tiene vitamina D dentro de su formulación, entonces sí ahí habría que ver con el médico cuál va a ser las opciones, ¿no? Si a lo mejor solamente con dieta o algún otro producto que tenga vitamina D. No, también muy importante exponerse al sol porque básicamente el 90% de la vitamina que tenemos, la vitamina D, es del sol. Sí, ahí habría que hablar otra vez con el médico, pero pues no, Bedoyecta no tiene vitamina D, entonces habría que ver ahí con el médico cuál es la opción más, la que sería mejor para, en este caso, para su caso. Ujú. De acuerdo. Sí, nada más para clarificar. Entonces, Bedoyecta cápsulas solo funcionaría, como dice ahí, para actividad física y estrés, o también para las neuropatías o situaciones. No, Bedoyecta cápsulas también está indicado para neuropatías. ¿Ok? Aquí lo que presentamos nosotros fue un esquema, que esto es básicamente información para el médico, ¿sí? Que nadie nunca debe de autoprescribirse. Entonces, aquí la sugerencia era esa, ¿no? Para los médicos. Pero también Bedoyecta cápsulas también está indicada para las neuropatías y otro tipo de patologías. Ya será cuestión de acercarse con el médico para ver cuál va a ser la dosis, cómo lo tenemos que tomar y todo el seguimiento que tiene que darse, Y la, ¿no? y la intermitencia, ¿no? O sea, por cuántos periodos y si hay que suspender y luego volver a Sí, tomar. que el complejo B en particular, como ya lo dijimos, no se absorbe tan fácilmente, entonces tenemos que estarlo tomando muy constantemente. No hay como un periodo de que, bueno, me lo voy a tomar 3 meses, 6 meses, o sea, tiene que ser cada caso en particular y ver cuál va a ser el mayor beneficio. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Creo que no. Bueno, todas las personas, sí, una última pregunta. Bien, a ver. Doctor, lo de para los niños, ¿sí es recomendable? ¿A qué horas o qué cantidad? Sí, justamente también, por ejemplo, no hablamos de eso porque estamos hablando de diabetes, pero aprovechando el espacio y si nos permiten, Bedoyecta pediátrica también cumple con todos los requerimientos que van a tener los niños de complejo B, ¿no? Entonces, esto es un producto muy, muy bueno si queremos suplementar, ¿no? Nunca tiene que quitarse la alimentación balanceada, pero si de repente nuestros niños queremos darle un mayor aporte de vitamina B, sí, que son muy importantes otra vez para el neurodesarrollo, para la formación de eritrocitos a los glóbulos rojos, sí podemos estarle dando Bedoyecta pediátrica, que es una formulación específicamente hecha para esta población. Y como siempre, el acompañamiento profesional. Así es, doctor. Claro que sí. Muy bien, pues a todas las personas que preguntaron, se llevaron un obsequio, por supuesto, de Bedoyecta. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias por compartir la conferencia. Lo despedimos con un fuerte aplauso y bueno, continuamos en el Foro de Salud de la Guía de Bienestar. Gracias.